Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea, como decía Jim Carrey en el show de Truman en la película. Esta es la teórica número 10 de SRG, Sistema de Representación Geométrica o Morfología General, de la carrera de Arquitectura en la Cátedra Lombardi. El tema del cual quería hablar es los comportamientos materiales en relación con la luz, con el color y con la cesía. Y voy a empezar precisamente con lo menos conocido de este tema, de este título, que es justamente esto último, lo de la cesía. ¿De qué se trata? Podemos ver el color de distintas maneras, en distintos modos de apariencia, teniendo en cuenta cómo se presentan los colores a nuestra visión. Una forma es el modo iluminante, o sea, cuando vemos colores a partir de radiación emitida por fuentes directas de luz, luces que pueden ser naturales o artificiales, como en este ejemplo, que es una imagen nocturna. Obviamente luces artificiales. Otra modalidad son los colores de superficie, o sea, a partir de superficies que reflejan luz, que reciben de alguna otra fuente luminosa, nosotros no vemos la fuente de luz directamente, sino que vemos la luz reflejada. Hay luz que incide sobre un material o una superficie pigmentada, y estas superficies absorben algo de esa luz y reflejan otra parte, que es lo que vemos de diferentes colores. Y finalmente está el modo volumen, o el modo típico de los colores que se nos presentan como transparentes. En este caso, la luz atraviesa los líquidos contenidos en estos vasos, que son transparentes o semitransparentes, tanto el recipiente como el líquido contenido, y esto adquiere los colores que vemos, justamente a partir de absorber una parte de la radiación que reciben, de la luz que reciben, y transmitir o dejar pasar el resto de la luz, que es precisamente lo que vemos, los colores que vemos. Si tomamos una escena cualquiera, algo cotidiano, y seleccionamos este tipo de rasgos que están representados acá por estos rectángulos, nadie dudaría en decir que estamos hablando de diferentes colores que aparecen en esta escena. El color marrón, más o menos claro, intermedio del café con leche, los distintos colores de la superficie del mantel, el color del jugo de naranja, este color negro de un jugo de uva o algo que sea que está en el vaso, el color blanquecino del plato, la virola azulada del recipiente este en forma de taza, en fin, el color amarillento de la manteca, etcétera, etcétera. Si ahora hacemos abstracción del color y nos concentramos en los bordes que delimitan los objetos, entonces estaríamos prestando atención a las formas. Tenemos formas circulares, formas más irregulares, formas cilíndricas, formas que tienen concavidades y convexidades, otras que son más bien triangulares, con bordes rectos y bordes curvos, formas rectangulares, con ángulos agudos y redondeados, etc. Formas más ovaladas, tipo ovoide, formas alargadas o elongadas. Y tenemos muchos nombres para referirnos a esto. Aparte de esos nombres son los que acabo de utilizar. Si ahora procesamos la imagen, dejándola en escala de grises, podemos prestar más atención a otras cualidades de la superficie, que están modalizadas ahora por luces y sombras, y que dejan más en evidencia las texturas, que pueden ser más o menos rugosas o lisas, que pueden tener determinadas direccionalidades predominantes, más horizontales, con una determinada inclinación,
o sea, con un patrón de direccionalidad oblicua, con mayor o menor densidad del grano de la textura, o sea, texturas más abiertas, texturas más apretadas, o con mayor o menor distancia entre las líneas de textura o los puntos de textura. Y finalmente, si prestamos atención a otros rasgos que tienen los materiales u objetos de esta misma escena, podemos hablar de la transparencia o semitransparencia con algo de brillo que tienen los cubitos de hielo, la superficie metalizada de la azucarera que tiene otro tipo de brillo, un poco más satinado, la cualidad de transparente del vaso de vidrio, la cualidad de mate de la servilleta de papel, que no obstante es algo mate y opaco, no deja pasar la luz. En fin, estos rasgos fueron llamados cesía y agrupados bajo este nombre genérico, esta categoría propuesta por César Llanello, quien fuera profesor de la FADU. Se trata entonces de un tipo de cualidades visuales que no son estrictamente colores, aunque forman parte del mundo de la apariencia visual, tampoco son formas o delimitaciones en el espacio, ni son estrictamente texturas. Están en otro rango de cuestiones, tienen que ver con la luz, y Llanello propuso este nombre de cesías para clasificarlas y para estudiarlas como una categoría diferente. Y en estas cualidades de la cesía podemos considerar que hay 4 casos básicos en relación a cómo vemos la interacción de la luz con los objetos. Diríamos con un quinto caso en particular que representa la oscuridad, aquí. Pero bueno, en principio tenemos algo que es mate y opaco. No deja ver lo que hay por detrás, la luz no lo atraviesa. Tenemos algo que es espejado, que también es opaco. Opaco significa que no deja pasar la luz. No deja ver lo que hay por detrás, la luz no lo atraviesa. Sino que este objeto refleja lo que hay por delante. Tenemos algo transparente, que sí deja pasar la luz y podemos ver con total nitidez lo que hay por detrás, este patrón de letras que hay en el fondo. Y tenemos algo que llamamos translúcido. La luz puede atravesarlo, pero al hacerlo, al atravesar el material, se difunde en muchas direcciones y entonces no podemos ver con nitidez lo que hay detrás de la superficie del objeto, sino que vemos luz difusa. Y entonces vamos a las cuestiones físicas que suceden con la luz y a cómo vemos eso. Si un haz de luz que llega a una superficie se refleja en todas direcciones, como acá, este fenómeno físico se llama reflexión difusa. Y la cualidad perceptual, lo que vemos es la cualidad de mate. Si lo que ocurre desde el punto de vista físico es que el haz de luz llega a la superficie y no sufre difusión, sino que se refleja en una única dirección, que es precisamente la dirección o el ángulo de la reflexión especular, entonces tenemos una reflexión regular o especular, y eso produce una apariencia espejada. Si la luz hace lo mismo que en el caso anterior, pero en vez de ser reflejada es transmitida, o sea, atraviesa el material en una única dirección, sin difundirse en muchas direcciones, entonces tenemos lo que se llama, en términos físicos, transmisión difusa. Y la apariencia, transmisión regular. Y la apariencia que vemos es de algo transparente. Finalmente, en este cuarto caso, si la luz atraviesa el material pero se difunde en múltiples direcciones, como se ve en este esquema, entonces tenemos transmisión difusa y la apariencia que vemos es algo translúcido. Y el quinto caso, un poco aparte de estos 4 casos básicos,
se trata justamente de que un objeto puede absorber la luz que le llega y entonces prácticamente no hay aquí ninguna reflexión ni transmisión de tipo alguno. Entonces lo que vemos es algo oscuro o negro, lo cual es también una sensación de color y es también una posibilidad de la cesía. Hay mucho en común entre el color y la cesía, si bien son aspectos diferentes que podemos separar y estudiar de manera diferencial. Un color puede aparecer con cualquier cesía. Como en el ejemplo que ya vimos, un color de tonalidad amarilla puede tener una apariencia mate, transparente, espejada o translúcida. Y lo mismo podemos decir si estas superficies fueran de cualquier otro color. Entonces, una cosa es la cualidad cromática y otra es la cesía, pero ambas se dan en conjunto, son inseparables de un material o de un objeto. Y en forma simétrica podemos ver que cualquier cesía puede aparecer con colores diferentes. En este caso, la cualidad de transparente se da en una tonalidad de violácea, azulada, verde, amarillenta, naranja o rojiza, pero siempre manteniendo la cesía transparente. En el caso de la cesía, y después vamos a ver también que en el caso del color, tenemos tres ejes de variación posible para estas modalidades de percepción. Las cosas pueden verse más claras o más oscuras en este eje vertical, en un eje de claridad o luminosidad, de lo más claro a lo más oscuro, de lo blanco a lo negro, de lo cristalino a lo negro, según la modalidad en que estemos viendo. Las cosas pueden verse más transparentes o más opacas, según cómo interactúen con la luz y la dejan pasar o no. Y esa luz puede pasar o puede reflejarse en forma difusa o en forma nítida, con total nitidez. Esos son los tres ejes de variación de estas cualidades que nos permiten estudiar estas situaciones. Esto hace que podamos percibir variaciones en muchos tipos de materiales, por ejemplo, entre transparente y opaco, a partir de una escala donde varía gradualmente la opacidad. Va aumentando la opacidad junto con la difusión y pasamos por instancias translúcidas, las tres del medio, cada vez con mayor grado de opacidad hasta llegar al final de la escala, donde se percibe ya un color de superficie y no se ve nada de lo que pasa en el interior, en el volumen del material o del líquido, cosa que sí sucedía en este otro extremo. O sea, pasamos de un color de volumen, que en este caso particular carece de color cromático, es incoloro, es cristalino, pasamos a un color de superficie, que en este caso particular es blanco, que también es un color, pero podría ser otro color y en consecuencia todo esto estaría teñido de otro color. Acá vemos muestras de cesía realizadas con otra materialidad, con otro material, vidrio. Rectángulos de vidrio que están ubicados acá, cuadraditos de vidrio. Tenemos un vidrio espejado en este punto que está reflejando acá una ficha del juego de Scrabble puesta encima justamente para que se vea qué es lo que sucede. Esos vidrios espejados se van oscureciendo paulatinamente hasta llegar al último paso, al negro, donde se absorbe toda la luz que llega, que ilumina esta escena y también la luz que refleja la ficha. Entonces en este eje vertical varía la oscuridad o la negrura. En horizontal, en cada fila, vamos teniendo una variación de difusión, desde lo espejado hasta lo mate, es decir, desde una reflexión especular hasta una reflexión difusa completa, pasando por situaciones intermedias donde se va difuminando el reflejo de la ficha del Scrabble. Y eso sucede de la misma manera en todos los niveles de oscuridad.
hasta que finalmente en el negro obviamente no pasa nada. Lo único que es invariable en todas estas muestras, en todas aquí, es la opacidad. Todas son opacas, no dejan pasar la luz. Por eso acá dice permeabilidad 0. Las muestras no son permeables a la luz. Son todas sencillas opacas. No podemos ver nada por detrás de las muestras. Este es un prototipo de este atlas de Cecías o modelo con muestras materiales ordenadas según los 3 ejes de variación posible: oscuridad, difusividad y permeabilidad de una lámina a la otra. Y ese atlas o catálogo ordenado puede usarse para evaluar o comparar la cecía, la apariencia visual de un material determinado. En este caso, una tapa de un recipiente plástico tipo Tupperware, donde por comparación con las muestras del atlas se puede determinar el grado de difusión y el grado de oscuridad que tiene en esta escala, y utilizando las muestras transparentes, no las muestras opacas, porque lo que predomina acá es la transparencia o con un cierto grado de translucidez en todo caso. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que la cecía no es una propiedad intrínseca o inherente a los materiales. Esta es una estatuilla esmaltada que, tal como está iluminada acá, parece brillante, se ve brillante. Pueden parecer mate dependiendo de si le hacemos incidir una iluminación difusa. O sea, la forma de iluminación actúa con el material y nos puede ofrecer cecías diferentes para los mismos materiales. Por supuesto que el material tiene cualidades físicas predominantes, tiene un tipo de acabado superficial determinado, pero eso puede verse en un cierto rango variable o puede alterarse en cierta medida, produciendo cecías que dependen no solo del tipo de iluminación, sino también de las condiciones de observación. Estas cosas, por supuesto, son parte de la arquitectura. La casa de vidrio proyectada por Pierre Jarreau tiene una gama bastante amplia de cecías: ladrillos de vidrio translúcido, superficies de madera lustrada o metálicas con acabado brillante, paños de vidrio transparentes que dejan ver el exterior, superficies con terminación mate, como el cielo raso o el piso de goma. Esta es una obra del estudio de arquitectos mexicanos de Ricardo Legorreta, donde lo que predomina es el color de superficie, colores opacos y mate, con texturas fuertes, que lo que hacen es que la vista se ancle, se fije más en la superficie y en el color, obviamente. Lo mismo que en esta, de los mismos arquitectos. Tenemos variaciones de color, formas de tamizar la luz a partir de aberturas o rendijas que colorean por reflexión la luz que penetra en el interior, acá, en los intercolumnios, algo que también utilizaba mucho Le Corbusier. Y acá no hay una variación de cecía, todo es opaco y mate. Las texturas son predominantemente rugosas y la variación está centrada en el color. Acá, en cambio, tenemos un poco de juego de brillo y de transparencias. Este paño revestido con cerámica esmaltada es opaco, o sea, la luz no lo atraviesa, a diferencia de los paños vidriados donde podemos llegar a ver algo del interior. La luz acá se refleja, pero produciendo un cierto brillo. Ese brillo es mayor en estas placas de revestimiento metálico de Frank Gehry. A mayor brillo, notemos que hay mayor percepción también de las pequeñas
irregularidades o alabeos de la superficie, de las uniones, etc., lo que hace que la forma se perciba más dramáticamente y la iluminación cobre importancia, porque la luz se refleja más fielmente en estas superficies brillantes y hay menos modificación del color de la luz que incide. Cosa que también pasa con las superficies de agua, que también son parte de la arquitectura. Si el agua está quieta, se produce una reflexión prácticamente especular, donde simplemente hay una variación de luminosidad. Obviamente siempre algo de luz se pierde o se absorbe porque penetra en el material, en este caso penetra en el estanque de agua, y por lo tanto los colores que se reflejan son siempre un poco más oscuros que los colores del edificio y los colores del cielo y del paisaje circundante. Esta es otra obra de Frank Gehry, pero acá la superficie metalizada tiene un brillo no tan intenso, no tan regular o especular, sino algo más apagado o satinado o semimate, podríamos decir también. Con lo cual la modulación de la forma y el color se percibe de una manera distinta. En cambio, en esta escultura que tiene un pulido extremo, se trata de una superficie espejada, curva, casi perfecta en cuanto a lo especular, que hace que se refleje todo el entorno de manera muy nítida. Lo que hace es reflejar todos los colores del entorno de forma regular. Igualmente podemos apreciar que el color reflejado siempre es ligeramente más oscuro que el color de los objetos originales. Siempre algo de luz absorbe el material y lo que no absorbe es lo que refleja. Lo mismo pasa en esta otra toma de la misma escultura con respecto al color del cielo, reflejado aquí, y al color de la vegetación. La misma situación en relación con las superficies de agua. El reflejo siempre es más oscuro que el original. Y en relación con las condiciones de iluminación, diurnas o nocturnas, pasa siempre lo mismo. Pasa que la reflexión siempre es más oscura que el objeto original, salvo que haya algún pequeño movimiento u ondulación del agua, en cuyo caso se produce una reflexión un poco más difusa, algo más difusa, cosa que vemos acá en el reflejo del puente. Y en este caso la claridad aumenta un poco o se mantiene más o menos dentro de los mismos parámetros. Otro ejemplo de lo mismo. Bueno, si estudiamos lo que pasa en una superficie mate y en una superficie brillante, superficie mate, superficie brillante, mate y brillante, dependiendo de cómo iluminamos y cómo miramos esa superficie, vamos a ver estos casos típicos. Supongamos que tenemos, como decía, esta superficie con acabado mate y una superficie con acabado brillante, ambas iluminadas de la misma manera, con un haz de luz que llega inclinado, pongamos a 45 grados, tanto en el caso de la superficie mate como en el caso de la superficie brillante. En el objeto mate, que es este, el primero, y que estamos representando acá y acá, la luz se va a reflejar aproximadamente con la misma intensidad en todas las direcciones. Entonces, no importa si lo miro de frente o si lo miro desde un ángulo, siempre voy a ver aproximadamente la misma intensidad, representada por la longitud de la flecha, de luz reflejada. Y acá se aprecia que si comparamos el gris de la superficie mate vista desde arriba, perpendicular a 90 grados, con el gris de la misma superficie mate, pero ahora vista inclinada en un ángulo aproximado a 45 grados, que sería este ángulo de acá, vemos aproximadamente el mismo nivel de gris en los dos casos. La misma luminosidad aproximada. En cambio, en el objeto brillante,
en el objeto brillante, hay una gran diferencia entre mirarlo de frente y mirarlo en una dirección inclinada, sobre todo si esa dirección inclinada coincide con la dirección de la reflexión especular, que es la dirección hacia donde más se refleja la luz en un objeto que tiene brillo, y si es un espejo ni les digo. Por lo tanto, cuando lo miro de frente, solo puedo ver, solo capto la pequeña parte de reflexión difusa que produce el material, que sería esta fotografía de aquí, la muestra brillante vista desde arriba. Mientras que si miro esa muestra brillante, esa superficie brillante en este ángulo, voy a ver una intensidad luminosa mucho mayor, porque claro, casi toda la luz se refleja precisamente en esa dirección, por el efecto del brillo, de la reflexión especular. Entonces, en esta condición de visualización voy a ver justamente una superficie más clara, mucho más clara. Todo esto interactúa en fachadas o en paños con diferentes inclinaciones. En este caso son paños transparentes, pero pasa lo mismo. El grado de transparencia también va variando en función de la inclinación. Acá estamos mirando un poco más perpendicularmente este paño de vidrio, sobre todo en la zona baja. Y acá estamos mirando el paños de los mismos vidrios, pero con una inclinación ligeramente distinta. Y vemos que el grado de transparencia es menor a medida que la superficie se presenta más inclinada. Acá es más transparente y acá es un poquito menos transparente. Y obviamente con esta inclinación es mucho menos transparente. Siempre en relación con respecto al observador. O sea, los materiales tienen una predominancia con respecto a la cecía, pero digamos que el mismo material se puede comportar de manera bastante diferente según cómo esté iluminado y cómo lo estemos observando. Por lo pronto acá estamos viendo desde el exterior un interior que está iluminado y los paños de vidrio se comportan como transparentes. Lo mismo acá, pero la situación está invertida. Ahora estamos en el interior mirando hacia el exterior y la iluminación exterior resulta que tiene mucha intensidad, por lo tanto predomina la transparencia. En estos dos paños, me refiero a la transparencia en los paños vidriados. En estos dos paños, el que está más de frente, que es este, tiene una transparencia algo mayor. Y el que tiene una inclinación tiene una transparencia algo menor. Las zonas oscuras del exterior se ven más oscuras por la transparencia y las zonas claras se ven más claras. Y a la inversa con el otro caso, las zonas oscuras se ven un poquito más claras y las zonas claras se ven un poquito más oscuras que en el caso de la transparencia más perfecta. En el caso de las paredes laterales, son más bien mate, y hay que observar y prestar atención a cómo vemos cuando queremos representar algo. La superficie del piso tiene un cierto brillo, produce una reflexión semidifusa. Y como decíamos, las paredes laterales son bastante más mate. Pero en el techo inclinado se observan algunas manchas brillosas o pequeñas zonas de brillo, producto seguramente del encofrado metálico, que le da como resultado al hormigón una superficie bastante lisa que puede reflejar un poco de luz. La casa Farnworth de Mies van der Rohe, vista frontalmente e iluminada en el interior, tiene una apariencia muy transparente, salvo donde están las cortinas cerradas. Viéndola desde el interior hacia el exterior, también los paños vidriados se ven muy transparentes. Acá lo que predomina en intensidad es la iluminación exterior, por sobre la iluminación interior, que está dada solamente por la luz natural que entra por los vidrios y se refleja en
pisos, paredes y cielorrasos y muebles. Pero cuando nos ponemos de costado con respecto a la superficie vidriada, empezamos a ver ambas situaciones. Algo de transparencia y algo de reflejos, según el grado de inclinación y según la condición de claridad o oscuridad de los objetos. Los colores claros siempre ganan la batalla. Acá. En la zona de abajo, entre los muebles blancos y el reflejo de los árboles oscuros, evidentemente ganan los muebles. En la zona de arriba, entre el cielo claro y el cielo raso oscuro y esta zona más oscura de acá, obviamente gana el cielo que se ve reflejado, recortado por la sombra de los árboles. Acá pasa lo mismo aunque estamos mirando de frente, pero en la zona alta el reflejo del cielo se come, por así decir, o tapa la percepción de la franja horizontal más oscura que está por encima de los muebles, que está mucho menos iluminada porque está más retraída, más alejada del exterior y recibe algo más de sombra. Entonces ahí vemos el reflejo del cielo. Y no abajo, porque lo que deberíamos ver reflejado son los árboles y los árboles son oscuros. Y lo que gana es el blanco que está por detrás. Bueno, superposición de múltiples láminas vidriadas producen este tipo de situaciones. La transparencia se va oscureciendo a medida que se acumulan las capas de vidrio y también se va perdiendo algo de nitidez y contraste de la imagen, porque obviamente la transparencia nunca es perfecta y hay algo de luz siempre que se absorbe o se refleja en otra dirección. Ahora bien, la sensación de transparencia puede darse a partir de una transparencia real, directa, o de un material que es transparente, o también de manera aparente o de manera simulada, por ejemplo, mediante tamices, láminas o varillas, que en sí son opacos, pero como tienen una distancia entre sí, dejan entrever situaciones a través de ellos, ¿no? O sea, hay algo que ocultan y hay algo que se descubre a través de los intersticios. En una transparencia tamizada, esto también depende del ángulo de observación. Una cosa es mirar de frente y otra cosa es mirar de costado. Acá la transparencia se perdió totalmente porque el ancho de las varillas hace que se logre una superposición completa y el interior o lo que hay por detrás queda oculto. Mientras que acá los intersticios dejan entrever lo que sucede adentro. Otro caso de una semi-transparencia o transparencia tamizada en comparación con una transparencia más continua o más completa en el caso de los vidrios de las puertas, y en comparación con la transmisión perfecta o la transparencia perfecta, que es donde ningún material se interpone más allá que el aire, que es el material más transparente que conocemos en condiciones de limpidez, y salvo que no haya niebla. Tenemos también caso de materiales y superficies translúcidas que dejan pasar la luz, pero no dejan pasar la imagen con total nitidez. Al atardecer, cuando el edificio está iluminado desde el interior, se percibe muy bien la translucencia, el efecto de translucencia. A diferencia de la iluminación diurna frontal, que hace que el edificio se vea como una masa opaca, salvo cuando la iluminación es a contraluz, en cuyo caso las esquinas se perciben como translúcidas, la luz pasa y se ve la translucencia, aunque no se logra ver en detalle lo que ocurre por detrás. Bueno, lo mismo, dependiendo de cómo incide la luz y dónde está ubicado el observador, las mismas láminas de policarbonato se ven translúcidas o más opacas, como en este lateral o en este ángulo.
Otro ejemplo, con cualidades similares de translucencia, simuladas ahora en un render. Hay paneles de hormigón translúcido que se hacen reemplazando los agregados pétreos con sustancias transparentes. No sirven como piezas estructurales, pero son interesantes como cerramientos porque permiten tamizar la luz de una manera especial. Bueno, quiero mostrarles un par de casos particulares cuando la luz interactúa con los materiales, en una situación más controlada, algo más tipo pequeño experimento. Tenemos un espejo y una tarjeta, mitad blanca, mitad negra, con algunos colores cromáticos en las letras. Y tenemos una iluminación directa, frontal, dirigida. La luz incide sobre el espejo, se refleja y vuelve a rebotar en el papel y se vuelve a reflejar en el espejo. Pero también ilumina de una manera más intensa el piso. Al ser una luz focalizada, el espejo proyecta una sombra definida, muy recortada hacia atrás. O sea, la luz no lo puede atravesar. La sombra es neta. Vemos que el color blanco de la tarjeta, digamos este color, se transforma en 4 colores blancos o 4 grises con distinto grado de claridad. El blanco que recibe solamente la luz incidente, que es este, el blanco que se refleja en el espejo, ligeramente más oscuro, que sería este, la zona donde a la luz incidente se le suma lo que refleja el espejo, que es esta zona, por lo tanto es la parte más clara de la imagen, ven que este es el más claro de todos, porque suma la luz que incide más la luz que refleja el espejo, mientras que acá está solo la luz que incide. Y finalmente esa zona a su vez es reflejada en el espejo con una claridad un poquito menor, que es esta zona de acá. Muy bien. Si ubicamos ahora un acrílico transparente, también iluminado de frente, vemos que arroja una sombra, por así decir, hacia atrás. Principalmente la sombra de los bordes. Aunque la luz que pasa con una intensidad algo menor, atenuada, también podríamos considerarla como sombra, entre comillas, como una sombra del acrílico. En los bordes esmerilados de la pieza de acrílico, que están despulidos, es más la luz que se refleja que la que se transmite. Y es por ese motivo que los bordes arrojan una línea de sombra sobre el piso. Si viéramos más atrás, veríamos también la línea de sombra del borde superior. Acá vemos los laterales. Gran parte de la luz atraviesa el acrílico, pero una parte también se refleja hacia adelante, como vemos acá, en el piso y obviamente en la tarjeta. Por eso vemos esa zona hacia adelante más clara. Acá se suma la luz que incide de la lámpara que estemos utilizando y la luz que refleja en parte la superficie del acrílico. Entonces vemos el blanco de la tarjeta solo iluminado por la luz incidente. Vemos el blanco de la tarjeta que se ve más oscuro por detrás de la sombra arrojada por el acrílico, porque el acrílico absorbió algo de luz y también reflejó algo de la luz hacia adelante, por lo tanto se perdió algo de luz y pasa menos luz hacia atrás. Vemos el blanco de la tarjeta visto a través del acrílico, y finalmente el color blanco de la tarjeta que está por delante, que es el más luminoso de todos. Acá lo vemos, porque suma la reflexión del acrílico, como decíamos, más la luz directa que está incidiendo. Por lo tanto es más claro que este, donde solo incide la luz directa.
y no se le suma ninguna otra reflexión. Bueno, finalmente, pasemos al tema del color. Si proyectamos 3 luces de color sobre una pared pintada de blanco, supongamos, donde se superpongan las luces, vamos a tener una mezcla de colores. Se suma luz, por lo tanto, se trata de una mezcla aditiva. Partimos de 3 primarios, rojo, verde y azul, que son los primarios de la visión humana. Donde la luz roja se superpone con la verde, tenemos como resultado amarillo. Donde el verde se superpone con el azul, tenemos como resultado el color cian. Donde el azul se superpone con el rojo, aparece el color magenta como resultado de la mezcla. Y finalmente, en la zona donde se superponen los 3 haces de luz coloreados, tenemos blanco. Siempre el color resultante de una mezcla aditiva es un color más claro, cada vez más claro. Obvio, porque estamos sumando, adicionando luz. Adición. Mozo, ¿me trae la adición? Es la suma de lo que gasté en el restaurante. Acá estamos sumando luces. El amarillo es más claro que el rojo y más claro que el verde. El cian es más claro que el azul y más claro que el verde. El magenta es más claro que el azul y más claro que el rojo. Y finalmente el blanco es el más claro de todos los colores que están acá. Ahora, acá tenemos otra situación. Hay una ventana por la que entra luz del exterior. Y tenemos 3 filtros transparentes. Un filtro amarillo, un filtro cian y un filtro magenta, que se superponen y van produciendo mezclas. Pero ahora dan como resultado mezclas sustractivas. Tengamos en cuenta que hay una sola fuente de luz, la ventana. Y todo lo que hacemos es a esa fuente de luz quitarle algo de la radiación que la atraviesa, que pasa a través del vidrio de la ventana. Justamente mediante los filtros pigmentados. Cada filtro actúa absorbiendo algo de la radiación y dejando pasar el resto. ¿Y qué es lo que absorben? ¿Qué es lo que quitan o sustraen? Justamente absorben los opuestos, o sea, cada filtro, que tiene por supuesto pigmentos, absorbe alguno de los primarios luz. Así que donde se superpone el filtro magenta con el filtro amarillo, uno absorbe verde, el magenta absorbe verde, el amarillo absorbe azul, y lo único que me queda de rojo, verde y azul, de RGB, es rojo. Absorbo azul, absorbo verde, solo me queda rojo. Donde se superpone el filtro amarillo con el filtro cian, el amarillo absorbe azul, el cian absorbe rojo, por lo tanto lo único que me queda y que puede pasar a través de los 2 filtros, que nadie lo absorbe, es el verde. Y donde se superpone el filtro cian con el filtro magenta, el magenta absorbe verde, el cian absorbe rojo, y el único que me queda libre y vacante para pasar tranquilito a través de los 2 filtros es el azul. Finalmente, en donde se superponen los 3 filtros, cada uno quita uno de los primarios luz, absorbe alguna de las luces primarias y no me queda nada. Prácticamente negro, o en realidad casi negro, porque ningún filtro es totalmente perfecto en su capacidad de absorción. Bueno, son estas 2 las únicas mezclas de color posibles, la aditiva y la sustractiva. No, hay por lo menos un tercer tipo de mezclas cromáticas, de mezclas de color. Por ejemplo, tenemos un disco en parte amarillo y en parte azul. Si lo hacemos girar bastante rápido, esos 2 colores se funden y el resultado es un color gris que ustedes vieron recién cuando el disco giró. No es blanco ni negro, es gris. A esto se le llama mezcla óptica o mezcla partitiva, que es un tipo de mezcla muy similar al que se produce en la pintura puntillista o divisionista, en los cuadros de Seurat y algunos de los impresionistas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX.
en vez de mezclar los colores en la paleta, se aplican directamente mediante pequeños puntos o pequeñas pinceladas de distinto color, y la mezcla no se hace por los pigmentos, sino que la hace el ojo, es una mezcla óptica. Al observar desde cierta distancia, el ojo deja de percibir la individualidad de los puntos y hace una síntesis de lo que ve. Entonces el color, en este caso, se construye con la ayuda de la percepción del observador. Bueno, en todos los casos, en realidad el observador siempre es partícipe activo porque, como dijimos, el color es una sensación, pero acá es algo muy evidente. Vamos a ver los tres ejemplos con unos pequeñitos experimentos. Si proyecto una luz amarilla, tomando solamente dos colores para mezclar, amarillo y azul, que son casos bastante típicos. Si proyecto una luz amarilla y una luz azul sobre una pantalla blanca, el resultado de la mezcla es blanco. Es una mezcla aditiva, sumo dos luces. ¿Por qué es blanco y no es verde? Como uno pensaría que es la mezcla del amarillo y el azul. Bueno, es blanco justamente porque el azul es uno de los colores primarios, aditivos, y los primarios de la visión, rojo, verde y azul, RGB. Y el amarillo, si recordamos, en la mezcla aditiva, era el resultado de la sumatoria de una luz roja y una luz verde. O sea, el amarillo ya tiene rojo más verde. Entonces tengo azul más amarillo, que implica rojo más verde, tengo finalmente azul más rojo más verde. Y azul más rojo más verde me da blanco. Y obviamente el color resultante es más claro. El blanco es más claro que el azul y el amarillo. Y esto lo vemos acá. Si digamos que el azul tiene un 30% de luminosidad y el amarillo tiene un 70%, esas dos luminosidades se suman y tengo un blanco con un 100% de luminosidad, o sea, lo más claro que puedo percibir en la imagen. Ahora vamos al caso inverso, una mezcla sustractiva, dos acrílicos superpuestos, uno azul cian, o cian directamente, y otro amarillo. Y acá el resultado no me da blanco, me da verde. ¿Por qué? Porque justamente el proceso es lo contrario. No estamos sumando luces, sino que estamos quitando, absorbiendo, sustrayendo. ¿De dónde? Y del fondo blanco. El cian absorbe rojo, el amarillo quita o absorbe azul, lo único que me queda es verde. De mis tres primarios, el único que me queda es el verde. Y ese verde es más oscuro que el cian y que el amarillo. Digamos que nuestro amarillo, que reflejaba o transmite en este caso el 70% de la luz del fondo, y el cian, que podríamos pensar que transmite aproximadamente lo mismo, un 70% de la luz del fondo, cada uno lo que hace es absorber un 30%, o sea, entre los dos absorben un 60%, 30 más 30. ¿Qué me queda? Me queda el 40% restante, que es la luminosidad que va a tener este verde, más oscuro que los dos colores que utilizo para la mezcla sustractiva. Finalmente vamos a ver otro ejemplo de mezcla partitiva relacionado con lo de la pintura puntillista. Uno acá ve una superficie gris, uniforme. Pero ahora voy a tomar un sector muy pequeño y lo voy a ampliar. Y resulta que lo que hay en este pequeño sector y en toda la superficie gris son simplemente pequeños cuadraditos amarillos y azules. No hay nada gris en esta superficie. El gris es lo que vemos nosotros al no poder diferenciar los pequeños cuadraditos amarillos y azules. Esa síntesis me produce un gris por mezcla óptica o mezcla partitiva. No me produce blanco, como en la mezcla aditiva, y obviamente tampoco produce negro, como en el caso de la mezcla sustractiva. Me da algo intermedio. Bueno, comparemos por qué esto es intermedio. El amarillo, estábamos diciendo que tiene una luminosidad del 70%,
y el azul una luminosidad del 30%. Evidentemente el gris es más oscuro que el amarillo, pero es más claro que el azul. Tiene una luminosidad intermedia, algo así como el promedio, entre 30 y 70, el promedio es 50. Este es el típico caso de las mezclas partitivas. La luminosidad o la claridad del resultado es un promedio de las luminosidades de los colores que se están mezclando. Bueno, ¿para qué me sirve todo esto? ¿Para qué? En principio, para saber, en función del tipo de materiales con que estoy trabajando, sean luces, sean superficies pigmentadas o superficies de movimiento o superficies compuestas por pequeños puntos, para saber qué tipo de mezclas de color y qué clase de apariencias visuales voy a tener. Y por lo tanto, también me permite saber cómo tengo que representar esas situaciones. No nos olvidemos que acá estamos en la materia sistemas de representación. De todas formas, lo que hay que tener en cuenta es que el color no es una propiedad de la luz, ni es una propiedad de los objetos. Nada de eso. La luz es incolora, los objetos también son incoloros. El color es simplemente una sensación visual, algo que ocurre en el cerebro del observador, se forma en el cerebro del observador. El mundo externo es incoloro, o sea, tiene propiedades físicas, tiene fotones, tiene radiación o ondas electromagnéticas de distintas longitudes de onda, lo que quieran, pero eso no es el color. El color es resultado de la interacción de la radiación luminosa con los objetos y con los observadores. Es algo más complejo. Una fuente de luz con una composición espectral determinada emite luz en determinados rangos de longitudes de onda, con diferentes intensidades para cada longitud de onda. Esa radiación incide sobre un objeto que tiene pigmentos que absorben algunas partes de esa radiación y reflejan otras. Aquí vemos el espectro de lo que refleja la flor, que refleja más las longitudes de onda larga que las longitudes de onda corta, que es lo que más absorbe. Y esa radiación reflejada finalmente es lo que llega a un observador que tiene un sistema de visión, que procesa esos estímulos y tiene como resultado una sensación de color. Es el observador el que ve el color rojo en la flor. La flor no es roja, el rojo no es una propiedad de la flor, tampoco es una propiedad de la luz, el rojo, el verde, el azul o el amarillo. De hecho, una abeja no ve esta flor del mismo color que la vemos nosotros, ve otros colores acá. Justamente porque tiene un sistema de visión distinta y procesa esos estímulos que son, desde el punto de vista físico, idénticos para la abeja o para el humano, y obtiene otro tipo de percepción del color. Es por eso también que si cambiamos las condiciones de iluminación, cambia el color de los objetos. El color de los objetos no es algo constante. Acá tenemos 12 fotos del mismo paisaje fotografiado a diferentes horas del día y en distintas estaciones del año. Con sol directo, en día nublado, a la mañana, al mediodía, a la tarde, en invierno, verano, otoño, primavera. Y el color cambia drásticamente. O sea, la iluminación natural no es algo constante. Y así como vimos antes un atlas o un sistema, un modelo con muestras de cesía, hay muchos sistemas de organización de los colores. También en función de tres variables, que en el caso del color son el tinte o la tonalidad, que varía en lo que vemos como un círculo cromático, y es lo que habitualmente designamos con los nombres de los colores. Tonalidad o tinte amarillo, naranja, rojo, magenta, azul, verde, etc. Pero también el color puede variar en claridad o su opuesto, oscuridad o negrura. Vamos de colores claros a colores más oscuros para un mismo tinte amarillento o una misma tonalidad amarillenta.
Y el color puede variar, por supuesto, también en cromaticidad o saturación. Vamos de los colores acromáticos, como serían los grises, blanco y negro, a colores con máxima cromaticidad o saturación, que son los colores más puros. Hacia acá va aumentando la cromaticidad o la saturación. Y en sentido inverso va disminuyendo esa variable. Este es un modelo animado del sistema natural del color, es un modelo tridimensional donde para cada plano va variando la tonalidad alrededor de todo el círculo cromático, y en cada uno de estos planos triangulares que vemos acá girando varía la negrura y la cromaticidad, como vimos en la diapositiva anterior. Acá vemos la utilización de ese sistema, ese atlas, para evaluar el color de un objeto, utilizando algunas mascarillas para tapar lo que rodea y concentrarse en la pequeña diferencia o parecido de color que hay entre el objeto y la muestra de la zona donde estemos buscando por parecido. Tenemos dos posibilidades para evaluar o medir el color. Una es determinar el color inherente, que es el color que tiene una superficie comparada con una muestra bajo las mismas condiciones de iluminación y a la misma distancia y con el mismo ángulo de observación. O sea, directamente colocando la muestra al lado de la superficie o pegada a la superficie y comparando visualmente. O bien midiendo el color con un instrumento que se llama espectrofotómetro, que me mide objetivamente el color de una superficie. Pero también me puede interesar determinar el color percibido, que es el color que tiene un objeto en condiciones cambiantes de iluminación y de observación. Por ejemplo, no es el mismo color el que veo en una fachada a mayor distancia, y en esa fachada puede haber zonas en sombra y zonas más iluminadas. Digamos que si la fachada está pintada toda con la misma pintura, el color inherente es uno solo, siempre el mismo, no cambia. El color inherente es el color que yo tendría que pedir llevando una muestra a la pinturería, si es que quiero pintar una parte y que me quede igual al resto de la fachada. Ahora, esa superficie, esa fachada tendrá muchos colores percibidos según las distintas condiciones de luz. A la mañana, a la tarde, de noche, con luz artificial, con luz natural, según que haya zonas en sombras o plenamente iluminadas, según que el día esté nublado o despejado, según la distancia, el ángulo de observación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, infinidad de colores percibidos para cada color inherente de una superficie o material. Esto es lo que se trabajó con unas pasantías, con unas pasantes en la Cátedra Lombardi hace unos años, donde se estudiaba el color de Buenos Aires. Y en este caso se trataba de extraer la paleta de los colores inherentes a partir de los materiales que se ven en esta fotografía, y directamente comparando el color de esos materiales con muestras de un atlas de referencia y tomando nota de esas muestras. Entonces acá tenemos el color inherente de la puerta, de estas paños de carpinterías de bronce, el color de la columna granítica, el color de las paredes, el color de los vidrios, el color del marco de la baranda, del basamento y el color de la vereda. Colores inherentes. Tienen un rango relativamente limitado. ¿Está limitado a qué? Y sí, a la cantidad de materiales diferentes. Otra cosa es el color percibido. Acá tenemos el mismo edificio en dos condiciones de iluminación diferentes. Fíjense que la paleta de colores percibidos es muy amplia, a pesar de que no hay tantos materiales acá. Tomar en cuenta que en este caso se tomó como criterio incluir también como color percibido el color del cielo, porque forma parte del paisaje urbano. Muy bien, lo mismo con una iluminación nocturna, más cerca de la noche, o con una iluminación diurna, pero en un día nublado, donde prácticamente no hay sombras fuertes, y la paleta cambia absolutamente.
Uno pensaría que si el material del edificio es un único material, debería haber una paleta de colores percibidos mucho menor. En efecto es así, pero resulta que si ese material es vidrio, acá tenemos solamente dos cosas, vidrio y carpinterías de aluminio. Pues bien, el vidrio tiene la capacidad de reflejar y de dejar ver la luz que incide o que lo atraviesa, de dejar ver las cosas que hay por detrás. Por lo tanto, esos colores forman parte del color percibido, los colores que hay por detrás del vidrio y que el vidrio me deja ver o no me filtra, y los colores que el vidrio puede reflejar, en el caso del cielo. Y acá vemos que refleja de manera muy distinta el sol directo que la luz más indirecta, y acá es todo luz indirecta, porque el sol ya está en una posición más cenital o más elevada o por detrás del edificio, no de frente como en este caso, donde se producen más reflejos. El mismo edificio en condiciones nocturnas y su paleta de colores correspondiente, y el mismo edificio en condición de un día nublado. Igual caso que el del edificio anterior de mampostería. Y un tercer edificio donde la proporción entre mampostería opaca y vidriado es aproximadamente equivalente. No predomina ni lo opaco murario ni lo aventanado. Y tenemos estas paletas. O en esta fachada totalmente vidriada, estas paletas que están reflejando en parte los colores del edificio opaco que está enfrente. Bueno, un poco más de lo mismo. Acá tenemos los cuatro para poder comparar en una misma diapositiva. Finalmente, puedo utilizar estas paletas de colores o este criterio de extraer paletas de colores para caracterizar el color de un paisaje urbano. Y utilizar un instrumento como un atlas de color o el sistema natural del color, en este caso, para plotear o graficar cuáles son los colores que se perciben en esta vista a vuelo de pájaro de una población. Evidentemente acá se han considerado solamente los colores de la edificación y no los colores de la vegetación, porque de otra manera deberían aparecer verdes acá, y solo aparecen más bien azules. Están en la zona de los azules, el azul está aquí abajo, con claridades relativamente altas, piensen que acá abajo está el negro, y con un rango de cromaticidades o saturaciones que va desde lo intermedio hasta lo menos saturado. Y en este otro paisaje también una gama de colores o paleta de colores un poco más amplia en cuanto a la tonalidad, hay una gama un poco más abierta de colores entre naranja y el rojo, pero es un poco más restringida esa paleta en cuanto a la cromaticidad. Tenemos cromaticidades desde acá hasta acá nomás, no hay colores muy saturados. Lo que sí tenemos es un rango de claridad bastante, o de luminosidad bastante amplio, ¿no? Desde colores más claros a colores más oscuros. Eso me caracteriza el color de un objeto. O en este caso, en el caso anterior para estudiar, en este caso para proyectar un edificio de Sauerbruch y Hatton, bien conocidos por su arquitectura colorida, que utilizan el sistema natural del color para determinar la paleta que ellos van a querer utilizar para los paneles de fachada, que en parte son vidriados y en parte tienen unas placas metálicas esmaltadas con estos colores. De manera que acá tienen los colores seleccionados con sus notaciones, y esto es lo que van a especificar al proveedor de esos paneles para que le provean los paneles con esos colores de esmaltado. Muy bien, ¿cómo construimos el color? El color lo tenemos que construir cuando lo tenemos que representar. A ver, ¿cómo representamos el color? Volvamos al caso de los pintores puntillistas, impresionistas. Acá tenemos una pintora un poco tardía en cuanto a este movimiento, Yvonne Camus, una pintora que se dedicó mucho a pintar paisajes de Saint-Tropez, que hoy en día está siendo más revalorizada. Digamos que los impresionistas, los puntillistas, desarrollaron su trabajo a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y Yvonne Camus trabajó más bien cerca de la mitad del siglo XX con esta técnica. Bueno, este es el
el pintor puntillista o divisionista por excelencia, el más conocido, Georges Seurat. Y este es el cuadro más famoso, la Grande Jatte, de 1884, con la técnica puntillista. Se trata de lograr colores vibrantes, que parezcan vibrar y que no sean simplemente colores planos y superficies, por así decirlo. Lo mismo acá, en otra escala de puntos y otra escala de cuadros. Este no es un cuadro tan grande, de 1885, también de Seurat. Van Gogh, si bien usó técnicas diferentes, también compartió parte de estos artilugios de los divisionistas y de los puntillistas, aunque con trazos de pincel un poco diferentes, no tanto a la manera de puntos, sino más bien a la manera de trazos o pinceladas. Utiliza el color, cómo va construyendo la gradación de color a partir de pinceladas de colores diferentes, ¿no?, para dar las zonas de luz y de sombra de la cara, el fondo, que no es un color uniforme, sino que está construido con muchas pinceladas de diferentes colores. En este campo de trigo, o en el cielo, o en la superficie del agua, o de la vegetación y de las montañas. Otro pintor muy interesante, ya más contemporáneo, más de la segunda mitad del siglo XX, Sol Levitt, bueno, tiene cosas de distintas épocas. En esto de la década del 80, una serie de volúmenes pintados con los clásicos colores de los pintores, amarillo, azul y rojo. Utiliza una técnica donde el color está modalizado, sobre todo los colores más oscuros, no tanto el amarillo, porque es difícil percibir variaciones o modalizaciones en colores muy claros, pero en el fondo más oscuro, en el azul y en el rojo, se percibe que no es un color uniforme que se extiende de manera homogénea por toda la superficie, sino que el color está construido por pinceladas y por manchas de color con variaciones de luminosidad, de pequeñas variaciones de tonalidad y variaciones sobre todo también de saturación. En esta obra, ya de la década del 90, tenemos trazos de colores en forma ondulada que se van superponiendo y tienen el rasgo de la transparencia, o sea, van produciendo por mezclas, por superposición transparente, el pigmento no es totalmente opaca o la pintura está un poco diluida en agua, de manera que se producen estas mezclas y la pintura que pasa por encima no llega a tapar la que estaba por detrás, ¿no?, y se produce toda esta interacción cromática. Acá vemos otro cuadro con la misma técnica, pinceladas verticales irregulares con superposición de colores. Este es el título de la pintura, que no es ni más ni menos que una descripción de la técnica, del procedimiento. Y acá vemos esta zona, este ángulo ampliado, donde se ve claramente las partes más transparentes, las partes donde hay superposiciones, qué pincelada está por detrás, cuál está por delante, y cómo se construye toda esta riqueza de color. Un poco como observamos acá, una vibración, una variación del color que está dada por el observador, un poco a la manera de las mezclas ópticas o de la pintura puntillista. Esto cuadro produce efectos muy distintos según la distancia a la que se lo mide. Este otro tipo de obras de Sol Levitt, con líneas, con trazos de líneas delgadas. Esta es una grilla azul de cuadrados, líneas que forman una grilla cuadrada en azul, círculos rojos, arcos amarillos y arcos negros. Una vista ampliada y la apariencia que tiene el cuadro en su totalidad visto a cierta distancia, que también se ve de un color más bien uniforme, pero un color que tiene una riqueza y una modalización en la superficie, un juego de las texturas y de la interacción, producto de justamente esta interacción entre líneas que producen un efecto que se llama asimilación del color, algo diferente u opuesto al contraste cromático.
Por último, les quiero mostrar el trabajo de un colega, un amigo austríaco, colorista, que ha participado en muchos congresos de color, y de ahí yo lo conocí, Leonard Overacher, que hace algunas de este tipo de instalaciones en escala 1 en 1, donde la gente puede percibir e interactuar con los colores, las superficies y la iluminación de manera muy real. Y que en el caso de un trabajo que presentó en un congreso en 2011 en Suiza, se propuso hacer observaciones del color en espacios abiertos, o sea, con iluminación natural. Para ello utiliza un nábaco, un diagrama solar. Bueno, la inquietud partió de algunas observaciones que él hacía en su ciudad natal y donde vive. Esto es Salzburgo, la ciudad donde nació Mozart, en Austria. Otra vista de Salzburgo, una zona del río y una vista aérea, y una interacción que se produce acá en esta pequeña callejuela rodeada de estos edificios, enmarcadas por la callejuela esa, enmarcada por estos dos edificios con ciertas cualidades cromáticas predominantes. Acá está indicada la latitud y la longitud y la altitud sobre el nivel del mar, que son cosas que afectan a la percepción del color y a la interacción de la luz con las superficies. Acá vemos unas personas paseando en esa callejuela, influidas por la luz que se refleja, la luz indirecta que se refleja en esta pared, la luz más directa que se refleja en esta otra superficie del edificio enfrente, que a su vez, como hay luz directa, también hay sombra que proyecta este edificio. O sea, hay una y todo eso incide en la ropa, la vestimenta de las personas que están aquí. Otro detalle, observen que el color, estos son barrios históricos, restaurados con pinturas de época, no es un látex, no es una pintura látex uniforme, es una pintura con pigmentos que le dan una coloración más o menos irregular, que es mucho más atractiva que un color uniforme, o sea, modalizan la superficie y la caracterizan de una manera mucho más rica y más interesante que si fuera simplemente una capa de color plástico uniforme. Muy bien, acá vemos a la chica con su cara iluminada por el color de la luz que se refleja en las paredes de ese pasaje. Bueno, ¿qué dice Leonard Overacher? Podemos estudiar cómo interactúa la luz con las superficies coloreadas en una situación controlada. Esto es un heliodón. En la FADU también tenemos un heliodón, este año no lo podemos visitar por razones obvias, funciona en el Centro de Hábitat y Energía, pero otros años hemos hecho experimentos con maquetas en ese heliodón que nos permite estudiar el asoleamiento, la trayectoria solar, luces, sombras y color. Este heliodón está instalado en la Universidad de Donau. Otra vista de ese heliodón con una maqueta que está en estudio acá, y uno puede variar la dirección de la iluminación. Pero Leonard Overacher dice, no, yo voy a estudiar el color al aire libre, con la iluminación natural, y quiero ver cómo varía a lo largo del día el color de las paredes de una. En una de sus vacaciones en Marbella, se instala en un promontorio con una mesa de trabajo graduada, después vamos a ver el detalle, con su máquina fotográfica apoyada en trípode y con un interruptor o con un obturador también va a permitir tomar fotos cada 5 minutos. Ahí está la ubicación geográfica, latitud, longitud, elevación, etc. Los instrumentos que va a utilizar para construir la maqueta, pigmentos para pintar, de trabajo, una especie de aparato para proyectar sombras y para medir la longitud de las sombras, esta varilla, los volúmenes o los espacios que quiere estudiar,
y esa mesa graduada para medir ahí direcciones y longitudes. Muy bien. Como ayuda también, como instrumento, un atlas del sistema natural del color para evaluar los colores percibidos. Lo que le interesa es de qué color se van a percibir los colores de esta caja cuando vayan, de las habitaciones de esta caja, cuando vaya variando la luz solar a lo largo del día. Estos son los colores, digamos el color inherente en cada una de las caras, pero obviamente uno es el color percibido a pleno sol y otro es el color percibido en sombra. Va a querer estudiar. Pero acá están puestos con la notación del sistema natural del color los colores inherentes, que son 7 colores. Exactamente estos, solo 7 colores. Y ahora vamos a ver qué gama de colores pueden producir esos 7 colores, únicos 7 colores. Esta es la instalación, la cámara fotográfica preparada, Leonardo Veracher tomando notas. Un detalle. Y vamos a ver una secuencia rápidamente. Terminó la secuencia. Entonces, a partir de eso, extrae los colores percibidos de todas las cajitas y tiene toda esta gama de colores y registra acá el horario desde las 11:15 aproximadamente hasta las 16 de la tarde. Ahí tiene los colores y los horarios, hace una serie de observaciones sobre estas gamas que le interesan a él, no va a entrar en ese detalle. Dice que se produce una modulación del color análoga al concepto clásico de armonía musical, es decir, esta es la forma en que varía con esas iluminaciones uno de los colores inherentes de esas cajitas. Bueno, y acá recapitula el equipamiento y el método, el estudio sistemático, pone énfasis en que se trata de un estudio en espacios abiertos con la mayor sistematicidad. Y lo que le interesa destacar como conclusión es que las transiciones temporales de la luz y las transformaciones sutiles pero muy evidentes del color se pueden de todas formas monitorear y documentar con exactitud si uno utiliza los instrumentos adecuados. Cambios dinámicos, cíclicos en la luz y la sombra son importantes, más importantes que el ángulo de incidencia de la luz para dar la apariencia del color. Bueno, habla de la belleza, de las cadencias de color, etcétera, etcétera. Dice que es algo muy poco utilizado en la arquitectura contemporánea, muy raramente utilizado. ¿Y por qué? Bueno, porque probablemente no le prestamos demasiada atención a esto. Si nos focalizamos y somos capaces de prestar atención a estas cosas, vamos a poder sacar provecho de estas situaciones. El fin de la tarea de Leonard. Y bueno, con esto termino, es el fin también de la teórica, esto es todo. Espero que les haya resultado divertido, aunque sea medianamente, que hayan podido ver algunas cosas que no conocían o se hayan sorprendido con otras cuestiones que no pensaban que eran de esa manera. Por lo menos que algo de todo esto les haya despertado interés. Lo que hay que hacer ahora es agudizar la percepción, prestar atención a lo que vemos, tratar también de razonar por qué vemos como vemos, y a partir de eso tratar de representar lo que vemos con ciertos criterios. Yo puedo querer hacer una representación realista o abstracta, pero en cualquier caso es importante poder ver y entender cómo se comportan los materiales en relación con la luz y qué tipo de sensaciones originan. Sensaciones de color, texturas, sesías y también cómo las formas, los volúmenes, las superficies quedan modalizadas o construidas mediante el juego de toda la percepción visual. Bueno, recuerden contestar el cuestionario. Nos vemos. Chao.